No sé cuántos entraron y vieron el letrero que decía que le preguntara a su pastor. ¿Okay? Y yo quiero recordarles quién es su pastor de campus, porque creo que el letrero está hablando específicamente. Aquí se va a parar nuevamente. Usted pregúntele a su pastor. Lo más lindo es que cuando Rey hablaba, nosotros tenemos que todo el tiempo orar porque Dios nos dé la oportunidad de bendecir esta comunidad que nos rodea. Y mi hija estaba conmigo y me decía, no sé, yo siento el deseo de bajarme y quitar esos letreros. Y yo le decía, Sofía, el Señor no nos ha enviado a quitar esos letreros. Nos ha enviado a amar a esas personas y eso es lo que tenemos que descubrir. Entonces hay un pequeño plan que pusimos en acción que se llama el plan de la bendición y la compra. Y es que hoy mismo estamos llevándole comida, dejándole saber cuánto amamos esa comunidad. Y la realidad es que si usted quiere ser parte de ese plan y usted tiene el deseo, usted puede traer, mira, una habichuelita o un arrocito y una bolsita y usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero bendecir a este vecino. Y usted se para ahí antes de entrar ¡fuap! Y deja ahí una bolsita. ¿Tú sabes lo que va a pasar? El letrero va a decir, por favor, dejen de dejar tanta bendición. Pero la realidad es que si eso es lo peor que estamos enfrentando, yo le doy gloria a Dios, porque Él usa todo para aprender y lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que Él anhela que hagamos en medio de todos esos procesos. Ahora que estamos claros de que estaremos años en este lugar, nos toca continuar el hermoso legado de este servicio y amor que ha brindado Cristo Reina a toda esta comunidad y ahora Mar Azul continuar ese legado hacia nuestros vecinos. Así que dile al que está a tu lado, plan bendición, ya lo sabes. Muy bien. Estamos en la segunda parte de una serie llamada Admirable. Y hemos querido preparar nuestros corazones para recibir la Navidad este año en medio de la tensión y la ansiedad que a veces produce tantas cosas que queremos hacer en Navidad. Hemos querido preparar nuestro corazón. ¿Y cómo hemos querido preparar nuestro corazón? Poniendo nuestra mirada en unas palabras que dice el profeta Isaías, 735 años de que Jesús naciera en un pesebre. Unas palabras que hablan proféticamente de quién iba a ser Jesús. Y se encuentra en Isaías 9 y leemos del verso 6 en adelante. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, que eso fue lo que vimos la semana pasada. Dios fuerte, que es lo que vamos a estar viendo esta semana. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos de ustedes salieron de aquí y buscaron la canción? Muchos. Muchos me dijeron, yo la busqué, la canción de Peregrino y Extranjero. Su nombre admirable. Ok, muy bien. Algunos la buscaron y están en tono. Algunos como yo todavía no consiguen el tono de la canción. Pero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los nombres son importantes. Cuando nosotros fuimos a nombrar nuestros hijos, esto fue un proceso y una discusión de tiempo. No sé cómo sucedió en tu vida, pero si has tenido que ponerle nombre a un hijo o a alguien, posiblemente empieza con una conversación de nombres que en tu mente te parecen bien. O nombres que tú habías pensado. Algunos tenían un nombre pensado para un hijo o para una hija. Y lo trajeron, ¿verdad? Y entonces lo trajiste y de momento la persona dice, pues no me gusta o me gusta o yo conocí. No me gusta ese nombre porque esta es la historia. Dice, no me gusta ese nombre porque yo conocí a alguien así, no me gusta. Los nombres se caen por causa de historias anteriores. Pero en nuestra cultura, el ponerle nombre a alguien no siempre está atado al significado del nombre. Tenemos que ser honestos. O sea, muchos de los que estamos aquí quizás fueron a Google en aquel momento y pusieron, digamos que tu hijo nacía en el 2006, fuiste a Google y pusiste los mejores nombres
en el 2006. Y ahí salía. Algunos nombres los discutiste con tu esposa. Hoy por hoy, posiblemente quien va a nombrar los hijos va a ser ChatGPT. Ahora tú vas a ChatGPT y le pones los mejores nombres y te va a dar nombres. Y Chat es increíble porque tú le puedes pedir hasta con nombres, rima, como tú lo quieras y te va a dar nombres ahí. Pero para nosotros el poner un nombre no está siempre atado al significado. Puede ser que tú le hayas puesto a tu hijo, no sé, olor podredumbre en significado, pero como sonaba chévere, no, ¿sabes? No le pusiste olor podredumbre. Nadie hace eso, pero le pone un nombre sin saber el significado, porque es parte de nuestra cultura. Pero en la cultura en la que nosotros estamos poniendo nuestros ojos, la cultura bíblica en la escritura, el nombrar a alguien era muy importante. Los nombres siempre tienen significado. Siempre hablaban del carácter de esa persona o del destino de esa persona. Cuando abrimos la Biblia, las primeras páginas en Génesis, encontramos que Dios le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales. Y hay poder en nombrar algo. Cuando tú nombras algo, hay algo especial, algo importante cuando eso ocurre. Encontramos en las primeras páginas también a Dios cambiándole el nombre a personas. Y eso lo vemos a través de la escritura y vemos a Jesús diciéndole a Simón, ya no te llamarás Simón, sino que ahora te llamarás Pedro, roca. Y sobre esa roca él edifica la iglesia. En la escritura los nombres son importantes. Y aquí está Isaías diciendo que a Jesús se le iban a dar estos nombres y nos habla de 4 de ellos. Y hoy particularmente nosotros vamos a mirar ese Dios fuerte, porque esto nos va a ayudar a comprender más sobre quién es Jesús, cómo es y qué Él vino a hacer en nuestras vidas. Así que cuando Él dice Dios fuerte, lo primero que nos está diciendo este nombre es que Jesús era Dios. Este niño iba a ser más que un mensajero, más que un ser humano iluminado. Lo que Isaías está diciendo es que él iba a ser Dios mismo, Dios hecho carne. Pero esto nosotros lo podemos observar mejor en el capítulo 1 de Juan, cuando Juan, el discípulo amado, decide escribir sobre su experiencia con Jesús. Y escribe en el verso 1, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Otras versiones dicen el verbo, se traduce como el verbo. El verso 2 dice, el que es la palabra existía al principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Juan nos presenta a Jesús como la palabra. Y en el idioma original, lo que se traduce como la palabra es logos, logos. Y este nombre, este título revela varias cosas importantísimas acerca de quién es Jesús. Porque en palabras sencillas Juan está diciendo que Jesús es la comunicación más clara de quién es Dios. Que Jesús es la forma en la que el Dios invisible se reveló de forma visible. Su carácter, su corazón, sus intenciones. Pero no solo eso, sino que Jesús es la palabra de Dios en acción. Que Jesús es el medio por el cual Dios crea, restaura, salva, sana. Juan está diciendo, este niño que nace en un pesebre
no solo va a hablar las palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios en acción. Juan quería dejarnos saber que Jesús era eterno. Él dice que en el principio la palabra ya existía. Piensa en eso por un momento. Lo que quiere decir es que no hubo un tiempo en el que Jesús no existiera. Él dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y si nosotros fuéramos a hablar solo de este verso, es increíble porque nos habla de la Trinidad y la forma tan increíble y tan admirable en la que nosotros tenemos un Dios que es 3 personas en uno. Y es curioso porque nosotros no hablamos de nadie como hablamos de Jesús. Nadie puede estar con alguien y ser ese alguien. Nadie. Solo Jesús, que se nos describe como la palabra. Juan está diciendo, yo quiero hablarles de quién es este. Y él al principio, antes de todas las cosas, ya existía. Y él estaba con Dios y era Dios. Es bien interesante porque solo de Jesús podemos hablar de esta forma. ¿Y por qué es relevante para nosotros hoy? Porque muchas veces cuando pensamos en la Navidad, tendemos a pensar que el nacimiento de Jesús, para algunos, es como el nacimiento de su existencia, que cuando Él se hizo carne, comenzó a existir. Pero lo que nos dice la Escritura, el testimonio de la Escritura, es que Él siempre existió. Lo que nosotros estamos celebrando cuando miramos el pesebre es su entrada a la humanidad. Es su llegada entre nosotros, pero Él ya existía y siempre había existido, porque desde el principio, lo vemos, dice, estaba con Dios y era Dios. Pero no solo ahí lo vemos. Cuando vamos a Génesis, vemos la palabra en acción, porque en Génesis 1, ¿cómo es que Dios crea al mundo? Dios crea al mundo hablando, porque dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios crea todo con su palabra. Su palabra tiene poder creativo. Tiene poder para crear algo de la nada, para traer orden al caos. Y eso también es cierto sobre Jesús, quien es la palabra de Dios y quien hemos leído que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Así que Jesús tiene el poder de traer vida, sanidad, restauración. Juan no solo está ubicando a Jesús en el relato de la creación, cuando nos dice Juan que Él es la palabra, sino que Él está, en otras palabras, Él está diciendo, les voy a presentar el creador del universo, el que lo creó todo, está aquí, ¡tatán! Y es Jesús, es quien Él nos presenta como la palabra o el verbo. Y como nosotros estamos en Navidad, tenemos que ir al verso 14, cuando dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y Juan nos deja saber que no solamente que es el creador del universo, sino que lo hermoso de esta historia es que ese creador del universo, que siempre ha existido, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y nosotros pudimos experimentarlo, pudimos verlo, pudimos ver su gloria. Y no solo es Dios fuerte, sino que es un Dios que anhela ser conocido. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Y eso es una gran noticia porque nosotros lo que estamos celebrando cuando miramos el pesebre es un Dios que quiso ser conocido. Tú sabes que Él anhelaba que tú lo pudieras conocer. Él estaba tan lleno de amor, tan lleno de gracia, que Él se hizo carne con el deseo de que tú lo pudieras experimentar también, de que tú pudieras ver su gloria, así como dice Juan,
¿Y cómo has visto tú su gloria en tu vida? ¿Cómo se ve eso en tu matrimonio? ¿Cómo se ve eso en tu mundo interior? Yo sé cómo se ve en el mío. Conocer a Jesús ha sido conocer a Dios. Que Dios se encarnó. Y eso no debe nunca convertirse en una historia vieja para nosotros o trillada. O sea, nosotros debemos emocionarnos cada vez que recordamos que Dios se hizo carne. Eso no, that cannot become an old story. Eso nunca puede convertirse en una historia vieja. Porque esto es lo que hace que Él sea el camino, la verdad y la vida, y que nadie venga al Padre si no es por Él. Que nuestro Dios creador no solo nos creó y nos dejó a ver cómo nosotros lo alcanzábamos, sino que Él dijo, aunque ustedes me den la espalda, aunque ustedes no me escuchen, aunque ustedes se rebelen contra mí, yo voy a ir y me voy a acercar a ustedes. Aunque ustedes escojan desobedecer y rechacen mi palabra y rechacen mi camino, yo voy a encarnarme y voy a perseguirlos con mi amor y voy a mostrarles mi gracia y voy a hablarles de mi perdón, que Él no nos dejó abandonados, que Él no nos dejó a la suerte, sino que la misma palabra que creó el universo ahora se hizo carne y se revistió de humanidad y dijo, yo voy a llegar hasta ti. Yo voy a llegar a ti. Cada vez que tú veas un pesebre en una de las casas de tu urbanización o en la tuya, y tú veas el niñito Jesús allí envuelto en pañales, el recordatorio es que el Dios creador dijo, yo voy a llegar a tu vida. Entonces lo interesante es que hay veces que las personas tienen el pesebre, pero el creador del universo que se representa en ese pesebre no está creando en sus vidas. A veces tenemos el pesebre al frente, pero no entendemos el significado de su primera venida, que lo que celebramos con estos hermosos árboles. By the way, hay una leyenda, y digo que es leyenda porque no ha sido probada, sobre dónde nace la tradición del árbol de Navidad. Y posiblemente ustedes tendrán alguna, la han escuchado. La que yo he escuchado es que nace en la casa de Lutero. ¿Saben quién es Lutero? El reformador en la iglesia católica, que es el que clava las tesis en una puerta y es parte del proceso de lo que se conoce como la Reforma, que es de donde viene la iglesia evangélica. Muy bien, Lutero, no importa, en la casa de Lutero, para celebrar el advenimiento, porque lo que nosotros celebramos con el pesebre es el advenimiento, es la primera venida de Cristo al mundo. Y para él celebrar eso, había un pino y le pusieron velas a ese pino para él enseñarle sobre lo que Juan decía sobre Jesús, que en él estaba la luz de la humanidad. Y dicen que fue en la casa de Lutero que él pone esas velas en el árbol. Y en mi mente yo lo que estoy pensando, yo espero que ese árbol tenga mucha agua abajo, porque si se seca y hay velas, lo próximo es porque los árboles de Navidad, si están secos, se encienden como si fuera nada. Así que toda la historia me parece fascinante. No sé si es real, pero de ahí viene la idea del árbol. Entonces nosotros tenemos el árbol y tenemos la humanidad, y lo que estamos diciendo es que el creador del universo no nos dejó a la suerte, sino que se hizo carne. La palabra con la que se creó todo ahora decide entrar en nuestra humanidad, y esa es la luz que nosotros estamos representando. Entonces el creador de María decide entrar al vientre de María. Ahora está morando en el vientre de María. El que creó a la humanidad ahora está entrando en la humanidad para sufrir a manos de la humanidad con el fin de salvar la humanidad, muriendo en un árbol que él creó. That's what we are celebrating, y eso es lo que nosotros estamos celebrando en esta Navidad. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sabes cuántas personas
nos dicen, lo que me gusta de Mar Azul es que ustedes siempre hablan de Jesús y tienen a Jesús presente. Y es como si en su proceso anterior de iglesia hubieran hablado de Dios, pero no de Jesús. Y a mí me encanta escuchar eso, porque dice aquí que Él es la imagen del Dios visible. Él es el primogénito de toda la creación. O sea, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús y con mirarlo, ver su vida, entender su luz, lo que significa para nosotros, hemos visto a Dios. Colosenses 1:19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. No es que Él era un poquito Dios y que tenía un poquito de la plenitud de Dios. No, dice que toda la plenitud de Dios estaba en Jesús, porque Él era la palabra, porque en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Pero aquí es donde terminamos este mensaje, porque no solo Él quiere que entendamos que Él es Dios y que ese Dios se hizo carne y que el título que Él quería que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra es que este niño no es solo un niño, ese es Dios, sino que Él dice que es Dios fuerte. Él es Dios fuerte. Pero realmente cuando miramos el pesebre, la escena de un niño envuelto en pañales no nos hace pensar qué fuerte. ¿Sabes que aquellos que esperaban al Salvador, aquellos que esperaban el Mesías en la Escritura, estaban esperando la llegada de un líder que viniera, mira, tú sabes, con una espada, con fortaleza, que fuera un líder militar? Eso era lo que estaban esperando, un líder que los iba a librar de la opresión del pueblo romano y de todos los pueblos que los habían estado oprimiendo. Los judíos esperaban a alguien visiblemente fuerte, o sea, trompeta, parará, que él entrara, que fuera, aquí está el Mesías, y de momento tenemos esta imagen de un bebé envuelto en pañales. Y yo no sé cuántos de ustedes han cargado un bebé, pero es algo tan frágil, es una imagen frágil. Sin embargo, Isaías dijo que Él era Dios fuerte. Y cuando pensaba en este mensaje y hablábamos los pastores sobre cómo esto nos habla, si tú miras la vida de Jesús, tú vas a ver momentos donde ese Dios fuerte es bien notable. Esa fortaleza del Dios Todopoderoso, Almighty God, hay unas versiones en inglés que dicen de Almighty God. Cuando tú miras a Jesús en los evangelios, tú ves su poder en acción. Hay varios momentos donde Él se levanta hay uno me encanta, se levanta en una barca y le dice al mar, te callas, enmudece. Usted pararse y decirle al mar, enmudece. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste frente a algo, algún evento y le dijiste, Jesús le dijo, enmudece? Y dice la palabra que el mar se tranquilizó. Tú ves su poder sobre el reino de las tinieblas. Dice que Él tuvo encuentros con personas que habían estado bajo el dominio del reino de las tinieblas y habían sido poseídos por espíritus. Y cuando Jesús llega, los espíritus, el reino de la maldad, tenía que huir. Y le decían, ¿por qué? ¿Qué haces? Todavía no es tu tiempo. Porque aún el reino de la maldad sabe que hay un tiempo en la Escritura cuando Él regresa a reinar con poder y ellos van a ser para siempre echados en el lago de fuego. Y hay un momento donde de forma definitiva y por siempre Jesús regresa para reinar y reinar sobre el reino de las tinieblas. Y por eso los espíritus cuando se encontraban con Jesús le decían, todavía no ha llegado tu tiempo, porque ellos saben del tiempo que están hablando. Ellos saben más profecía que tú y que yo, ¿ok? Pero Jesús mostró su poder librando personas de las ataduras del mismo infierno. Él mostró su poder levantando personas de la muerte. Eso es poderoso, eso es Almighty God. Ese es el Dios todopoderoso que tiene poder sobre la muerte. Y tú lo puedes ver en los evangelios. Pero ¿sabes cuándo nosotros podemos ver el Dios fuerte? Cuando miramos hacia el futuro,
como lo vamos a hacer hoy, y vamos a recordar que Jesús regresará en todo su poder y gloria. Porque quizás nosotros hemos perdido de vista lo que significa el Advent, el advenimiento, su primera venida. Siempre para el creyente celebrar la Navidad era mirar hacia atrás, pero celebrar el futuro. Siempre era dos cosas, que Él vino una vez, pero que Él regresaría. El pesebrito que está ahí, los animalitos que están ahí, como lo tengas, puertorriqueño o americano. Yo prefiero que sea puertorriqueño, pero Dios te bendiga si lo pones americano, porque eso es todo lo que había en las tiendas. Muy bien. Si tú lo que tuviste que fue poner un snowman porque no encontraste un jibarito, pues gloria a Dios, a lo que encontraste un día, espero que encontremos cosas más puertorriqueñas. Por eso venga el dulce Navidad, porque lo que vamos a celebrar aquí es Navidad puertorriqueña. Tú sabes, bien puertorriqueña. Mar Azul tiene que ser puertorriqueño. Dile al que está a tu lado, don't talk to me, don't talk to me, don't talk to me, don't talk to me, don't talk to me in English. No, puertorriqueño. Lo que el pesebrito está declarando no es solo lo que pasó, sino lo que va a pasar. Siempre es un recordatorio de que Él vino, pero Él regresa. Entonces, si miramos hacia adelante, ahí nosotros vamos a tener una visión clara del Dios fuerte. Porque Juan, el discípulo del que hemos estado leyendo estos 2 domingos, el mismo que lo llamó la palabra, Juan, pasa algo bien interesante en su vida, y es que al final de sus días él ha sido desterrado, está en una isla, se llama la isla de Patmos, está desterrado y abandonado allí, confinado a esa isla, está preso dentro de esa isla, y él allí recibe una visitación especial de Dios, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les revela a través de una serie de visiones los acontecimientos futuros que vienen a ser parte de una carta que es escrita intencionalmente por él como literatura apocalíptica. Tiene un estilo específico dentro del contexto de su humanidad. Dios le da una visión, él ve unas cosas y él escribe un libro que pasa a ser el último libro de nuestra Biblia, que se llama Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelación. Los nombres son importantes. Es una revelación que Dios le da a Juan de el final de la historia. Juan no ha llegado al final de la historia. Tú y yo no hemos llegado al final de la historia, pero Dios le da una revelación del final de la historia. ¿Cuántos están hasta aquí conmigo en el mensaje? Ok, en esa revelación y en esa carta es bien fácil leerla y perderse en los detalles y las preguntas sobre el fin de los tiempos. Pero Jonathan, es que hay tantas cosas y hay tantas imágenes y no sé cómo interpretarlo. Entonces, y las personas se pierden en las preguntas sobre el fin de los tiempos, qué va a suceder, cuando el propósito del libro, lo primordial del libro, no es que tú te pierdas y que yo me pierda en el suceso y el momento específico, porque la misma escritura dice que ni aún los ángeles saben cuándo va a suceder. Esto es como top secret in heaven, ¿ok? Esto lo sabe el Padre y el Padre alone. Ellos saben sus instrucciones. Yo me imagino que tienen claro que cuando miras, tú sabes, cuando nos digan esto es lo que vamos a hacer y este es todo el movimiento, pero no sabemos cuándo es. Nosotros no podemos perdernos en Apocalipsis sin entender que el deseo de Dios con ese libro es que tú pudieras observar quién era el personaje principal y quién terminaba victorioso al final de los tiempos, al final de la historia. Y mis amigos, no es sorpresa que en Apocalipsis el personaje principal es Jesús. Es aquel niño que nació en el pesebre, pero que había existido desde siempre y que va a existir para siempre. Y vamos a ver el capítulo 19 de Apocalipsis, porque hay una escena increíble donde Juan nos describe lo que está viendo, y ahí quisiera terminar con ustedes este mensaje. Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco, su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. En esta ocasión